Ok, estoy grabando. Ya, ahora sí. Ya, oficialmente vamos a partir ahora. Entonces aquí, ya, aquí está la clase y aquí deberíamos partir sin problema. ¿De acuerdo? Y eh, necesito ver esto. ¿Dónde está? Ya, ok. ¿De acuerdo? El próximo, la materia es el jueves que viene, por si acaso, no el 19, es el 12, en 2 días más. Y han tenido mucho tiempo para resolver el problema, así que no se suman por el chorro. ¿De acuerdo? Es el día 12. ¿Ya? Es el 12, no el 19, es el 12. ¿Sí? Profe, ¿Sí? lo único que no entendí de los ejercicios es cómo probarlas. Eso de las cartas. Ah, no, lo que pasa es que si tú revisas el archivo de cartas, te entrega una lista de cartas, ¿de acuerdo? Y lo puedes utilizar para probar tus ejercicios. No es Ya. obligatorio, pero lo puedes hacer. Y lo último, eh, ah, se me olvidó. Ya, ok. Bien, bueno, como les dije, si tienen más preguntas, lo puedes hacer en cualquier instante, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? En cualquier instante pueden preguntar. Ya, entonces, lo que estábamos, ok. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta al tiro? Sí, dime. Es sobre la tarea. Es que el identificador es simplemente el número del pliegue, ¿cierto? Eso Sí. fue como lo único. Ah, ya. Pero ojo que para crear un pliegue tienen que llamar obligatoriamente a la función que crea pliegues. ¿De Ya. acuerdo? No pueden crear un pliegue automáticamente. Tienen que llamar a la función que crea pliegue. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que de esa manera tengo el control de los pliegues que están siendo creados. ¿Ya? Y la función que llama pliegue tiene un parámetro opcional, que eso ya lo vieron por ahí. Creo que en clase de auxiliar vieron el tema de parámetros opcionales. ¿Ya? Y yo se los doy en todo caso, la función se las doy. Está todo ahí dado. Ya, después voy a hablar de la tarea. Al final de la clase voy a hablar de la tarea. Espero que la hayan leído. Necesito que la lean porque si no, no puedo hablar de la tarea. ¿Ya? Y hayan visto el video también. Después les puse un video donde muestra cómo funciona la tarea. Ya, como les dije, hoy vamos a ver árboles. ¿De acuerdo? ¿Qué son árboles? En realidad yo no voy a ver todos los árboles. Si ustedes ven el apunte del curso, les muestran un montón de árboles. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar en un árbol tipo. ¿Ok? ¿Cuál es el árbol típico que nosotros manejamos? O el árbol que generalmente uno programa. Son los árboles binarios de búsqueda. ¿Hay más árboles? Sí. Están los árboles blanco y negro. Rojo y negro, están ¿cómo se llama estos árboles? Los árboles 2-3, ¿ok? Hay un montón de tipos de árboles. Yo voy a ver el árbol más sencillo que hay. El árbol más sencillo que hay es el árbol binario de búsqueda o ABB. ¿De acuerdo? ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Bueno, para empezar, yo lo que hay que tener claro, un árbol es un nodo, ¿de acuerdo? Este nodo puede estar vacío, sí puede no existir, ¿de acuerdo? Ahora, si existe el nodo, tiene dos hijos, ¿de acuerdo? Y estos dos hijos también son un árbol, ¿de acuerdo? Es decir, un árbol contiene árboles, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que un árbol es vacío, ¿ok? Y ahí decimos que se acabó esa rama del árbol, ¿ya? Entonces ahora tenemos que un nodo puede contener un ojo derecho y un ojo izquierdo, y cada hijo contiene un ojo derecho y un hijo derecho y un hijo izquierdo, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos son nodos que contienen hijos, ¿de acuerdo? Y esos hijos en algún momento pueden ser vacíos, ¿ya? Si los vemos, gráficamente aquí tenemos un ejemplo de un árbol binario, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un árbol que es la raíz, que es 100, 100 es la raíz, ¿de acuerdo? El primer nodo, la parte superior del primer nodo se llama raíz. Esa es la raíz del árbol, ¿ok? Los árboles están invertidos acá. Entonces, la raíz es 100 y tiene hijos izquierdo que están a este lado y tiene hijos derecho que están a este lado. Entonces, solo tiene dos hijos, tiene el hijo 65 y el hijo 180. A su vez, el árbol 65 tiene al hijo 45 y al hijo 85, y el árbol 45 a la vez tiene el hijo 75 y el hijo 55. ¿De acuerdo?
Y después el 55 no tiene nada y el 15 tampoco tiene nada, y eso se repite para el resto de los nodos del árbol. ¿Ya? Ok, así que eso es un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Ahora, si uno lo quiere ver gráficamente, lo que tenemos, en realidad, como yo les decía, es un nodo que contiene dos árboles. ¿Okay? Es un árbol que contiene dos árboles. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Entonces, una característica interesante de esto es lo siguiente. Si ustedes revisan, dada la raíz, que el caso es 100, todos los nodos que están a la izquierda son menores. Y todos los nodos que están a la derecha son mayores. ¿Ok? Entonces tengo un árbol binario cuyo padre tiene dividido los hijos, los menores a un lado y los mayores al otro lado. Y esto se repite. Si ustedes toman el 180, todos los que están a la izquierda de 180 son menores que 180. Y todos los que están a la derecha de 180 son todos mayores que 180. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, si uno mirara solo el nodo, vamos a mirar solo un nodo. El nodo 100, 180, 220 y 260. ¿De acuerdo? Es decir, solo miramos ese pedacito que está ahí. Ese pedacito que está ahí, es decir, el nodo 100, 180, 220 y 260, es básicamente una lista. ¿Ok? Entonces, si no tuvieran estos hijos de este lado de acá, entonces sería una lista. O si lo miramos al revés, da lo mismo. Pero básicamente, como pueden ver, esto es una lista, solo que a esta lista tiene, en vez de tener una sola rama, ahora tiene dos ramas. ¿Ya? Así que todo lo que han visto antes es exactamente lo mismo que vamos a ver ahora, pero en vez de verlo en una rama, lo vamos a aplicar en dos ramas. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿se escucha? Sí, apenas te escucho. Dale. Que la rama de la izquierda, si bien tiene que ser menor, pero los hijos del primer hijo, por así decirlo, Sí, del 65, por ejemplo. por ejemplo, el 85 necesariamente tiene que ser igual menor que 100. Claro, claro. Todos tienen que ser menores que 100. Porque yo O sea ya, que el sí, rango de la izquierda es, como por así decirlo, de 0 hasta 100. No exacto. importa, no puedo pasarme de 100. No te puedes pasar de 100. Si te pasas al 101, tienes que ponerlo al lado derecho. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, todos los que son menores que 100 van al lado izquierdo, todos los que son mayores que 100 van al lado derecho. Una cosa interesante de lo que dijo su compañero, ¿qué pasa con el 100? ¿Qué pasa si quiero poner otro 100? ¿Ok? Como están definidos los árboles binarios, no pueden haber elementos repetidos. ¿Ya? Porque otro 100 no lo puedo poner en ningún lado, porque no es mayor que 100 ni es menor que 100. Es igual a 100. Y no existen los elementos repetidos dentro de un árbol binario. No se permite. ¿Okay? Árboles binarios de búsqueda, perdón. En los árboles binarios de búsqueda no se permiten los elementos repetidos. ¿Ya? Ok, entonces ahora hay que ver qué es un nodo. ¿Okay? Tenemos que ver qué es un nodo, qué es este nodo acá. ¿De acuerdo? Veamos cosas que podemos observar de este nodo. Primero, guarda un valor. En este caso, guarda el valor 100. Pero también tiene una referencia al árbol izquierdo y tiene una referencia al árbol derecho. ¿Okay? En una lista, cuando nosotros creamos la lista y definimos una lista, dijimos que guardaba un valor y guardaba un siguiente. ¿Se acuerdan que guardaba el siguiente que era el resto de la lista? ¿Ok? Acá es exactamente lo mismo. Tengo un valor, pero ahora en vez de guardar un siguiente, ahora tenemos dos siguientes. Un siguiente izquierdo y un siguiente derecho. ¿De acuerdo? Tenemos dos siguientes que resolver. Y eso es lo que vamos a definir. ¿Ok? Bueno, entonces, existe una función que crea un árbol binario. Bueno, y un árbol binario base es un árbol vacío, no tiene nada. ¿De acuerdo? Así que yo le puedo entregar una variable llamada nodo vacío y eso es un árbol binario vacío. Entonces, si yo lo uso y digo crear un árbol binario, bueno, me retorna una raíz y esa raíz está vacía. ¿De acuerdo? Entonces, acabo de crear un árbol binario que no tiene nada. Está completamente vacío. ¿Ya? Importante. Cuando tenemos un árbol binario, acá, yo guardé el número 100.
¿Ok? Para el ejemplo que estamos viendo acá. Pero puedo guardar cualquier cosa. Puedo guardar lo que ustedes quieran dentro de un árbol binario. ¿Ya? Puedo guardar string, puedo guardar una lista, puedo guardar un objeto, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el valor es cualquier cosa, lo que uno quiera. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que, tengo que recordar, es que yo necesito, cuando creo un nodo, tengo que guardar el valor y tengo que guardar una referencia al lado izquierdo y al lado derecho. Y el valor, como dije, puede ser un número, una lista, una estructura, lo que uno quiera, lo que uno necesite. Profe, ¿Sí? ¿y cómo un string va a ser menor que otro? Se pueden comparar. Los strings se pueden comparar. ¿Ok? Se comparan igual que el diccionario. ¿Ok? Entonces la A es menor que la B. ¿De acuerdo? Y la B es menor que la C, y etc. ¿De acuerdo? Los strings también tienen ubicación en el espacio, en ordenados, se pueden comparar. ¿Ya? Así que sí, existe la posibilidad de comparar de sí, no hay ningún problema. Existe orden. Igual que en orden cuando uno guarda en un diccionario. ¿Ya? Por lo tanto, yo ahora puedo construir el nodo. El nodo era lo que habíamos hablado antes. Entonces, el nodo contiene el valor, que está ahí, ¿de acuerdo? Y contiene una referencia al lado izquierdo y una referencia al lado derecho. ¿Ya? Y ese es un nodo. ¿Ok? Ya no solo contiene siguiente, ahora contiene dos siguientes, un siguiente izquierdo y un siguiente derecho. Y el valor es, como dijimos, cualquier cosa que uno quiera guardar. ¿Ya? Entonces, dado eso, solo me queda que crear un nodo. Entonces, cuando yo quiero crear un nodo, tengo una función que crea un nodo, que es básicamente llamar a la función nodo, es decir, a la estructura que crea un nodo, y que hace, toma el valor, guarda el izquierdo y guarda el derecho. ¿Ok? Entonces, recibe una persona, perdón, recibe correcto, recibe un valor cualquiera, y retorna un nodo. ¿De acuerdo? Retorna un nodo. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando yo necesito trabajar con árboles binarios, necesito guardar valores en un árbol binario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero guardar un valor binario, lo que necesito es tener una función que permita insertar valores en un árbol binario. Entonces, ¿qué voy a insertar? Bueno, primero le tengo que pasar el árbol. ¿Ya? Y el árbol siempre se maneja con la raíz. La raíz es el primer nodo del árbol, el que está arriba. Y le paso un valor, que es el valor que quiero guardar dentro del árbol, que no sé dónde va, pero tengo que guardarlo dentro del árbol. ¿Ya? Ahora, vamos al monito de acá. Supongamos que tengo ese árbol de ahí y quiero guardar el 80. ¿Cómo guardo el 80 en ese árbol? ¿Sugerencias? ¿Dónde guardo el 80? ¿El ¿A la árbol ya izquierda existe? ¿A la izquierda de qué? de la raíz? Ya, entonces ya aquí. Entonces estoy parado en el 65, ¿y ahora qué hago? 65 pasaría a ser el hijo de 80. Pero ¿dónde guardo el 80? Porque ya me dijiste que fuera a la izquierda del 100, así que estoy en el árbol amarillo donde la raíz es 65. Sigo sin guardar el 80. ¿Dónde pongo el 80? A la derecha de La derecha. 65. A la derecha 65, listo. Ya estoy acá en el 85. ¿Dónde lo guardo? A la izquierda A la de izquierda este. del 75. ¿De acuerdo? Perdón, a la izquierda del 85. ¿Y dónde lo guardo en 65? ¿En 75? A la derecha. A la derecha. Entonces, en este pedazo, aquí, donde estoy marcando en rojo, ahí va el 80. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pongo un elemento en un árbol binario, recorro el árbol y lo inserto al final. ¿Les queda claro? ¿Ya? Entonces, cuando inserto un elemento en un árbol binario, lo debo recorrer y voy hasta al final, que es donde estoy marcando en rojo. Ahí va a quedar colgado el 80. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 80 era menor que 100, así que se pone acá, es mayor que 65, así que se va a este lado, es menor que 85, así que se va a este lado, y es mayor que 75, así que se va a este lado, y como se va a este lado, aquí va a quedar puesto el 80. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. ¿Cómo llegar a poner ese nodo abajo en 75? ¿Ya?
Tan, tan. Ya, entonces. Entonces, si el valor es menor que la raíz, lo pondrá, por supuesto, al lado izquierdo, y si es mayor que la raíz, lo pondrá al lado derecho, que es lo que acabamos de conversar. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que tengo. Entonces, si yo creo, o si tengo un árbol binario, y lo creo, ¿qué es lo que tengo inicialmente? Tengo una raíz vacía. ¿De acuerdo? Y cuando tengo la raíz vacía, entonces primero inserto el 100, y al insertar el 100, ese va a ser la raíz. Después voy a insertar el 65, y después voy a insertar el 180. ¿Ya? Y con eso voy a poder poner los elementos, ¿ok? Y voy a poder insertarlos, ¿ya? Entonces, usando esto voy a tener algo así. Inicialmente, cuando partí, cuando llamo crear en el árbol binario, lo que tengo es una raíz que está vacía, ¿ok? Se dibuja gráficamente como un elemento a tierra, ¿ya? Ahí está. Cuando inserto el 100, entonces el 100 va a ser la raíz, porque es el primer elemento. Cuando inserto el 65, entonces, dado que el 65 es menor que 100, va a este lado. Y cuando inserto el 180, dado que 180 es mayor que 100, va a este otro lado. Profe, ¿Sí? ¿y esa comparación, si es que el número es menor o mayor, lo hace la función sola o nosotros tenemos que hacerlo manualmente? Voy a conversar sobre la comparación. ¿De acuerdo? Tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Voy a mostrar cómo Sí, se hace, pero tenemos que hacerlo. ¿Ya? ¿Más preguntas? Fue necesariamente el primer valor que pongamos en insertar al árbol va a ser la raíz. Sí. Sí. En un árbol binario, el primero que pongamos va a ser la raíz del árbol. ¿Más preguntas? ¿Profe? Sí. ¿Por qué se le pone raíz igual insertar ABB y los distintos números? Donde dice ejemplo, Ok. se le pone raíz igual. Ya. Recordemos, ¿qué pasa con las estructuras? Súper buena, la pregunta que acaba de hacer su compañero es muy buena. ¿De acuerdo? Vamos a remitirnos un poco a estructuras. ¿Ya? Volvamos al tema de la definición del árbol binario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. No, ¿sí? Aquí está. Cuando yo defino un nodo, ¿ok? Digo que tiene el valor izquierdo y el valor derecho, bueno, y el valor. Obviamente está, ¿de acuerdo? Pero un nodo es una estructura. ¿Cuál era la limitante de una estructura? Una estructura es una variable que no es mutable, no puedo cambiar su valor. ¿Están de acuerdo? No puedo cambiar el valor. Por lo tanto, volvamos al ejemplo de acá. Cuando yo tengo este árbol de acá, el 165, ese árbol de ahí, y quiero colgar un valor, por ejemplo, quiero colgar ahora el valor 180, que debería ir ahí, el valor, la raíz derecha de 100, el hijo derecho de 100, está apuntando a tierra, así que tiene un valor. Y como tiene un valor, no puedo cambiar el valor de el hijo derecho de 100. ¿Están de acuerdo? No puedo cambiarlo. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Porque es una estructura, así que no puedo cambiar el valor del hijo derecho de 100. ¿Ya? Si bien va ahí, no puedo cambiarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reconstruir el valor 100. El nodo 100. Tengo que reconstruir el nodo 100. Le tengo que pasar todo el árbol izquierdo, tengo que pasarle el árbol izquierdo, y el árbol derecho va a ser el árbol que construí con el nodo 180. ¿Se entendió lo que dije o no? ¿Hasta ahí? ¿Se podría repetirlo, por favor? Ya. Recordemos, la primera parte que hay que recordar y que tener súper claro es que un nodo es una estructura. Como es una estructura, no es mutable. ¿Qué significa que no es mutable? Significa que una vez que el valor derecho tiene un valor, ya no lo puedo cambiar. O si el valor izquierdo tiene un valor, ya no lo puedo cambiar. O si incluso la variable que yo estoy almacenando, que se llama valor, tiene un valor, tampoco lo puedo cambiar.
¿De acuerdo? Lo que sí puedo hacer es crear un nuevo nodo. Eso sí puedo hacerlo. Le puedo crear un nuevo nodo donde le puedo poner el valor nuevo que quiero insertar. Producto de haber creado un árbol, inicialmente el árbol lo acabo de crear cuando puse el número 100. Al poner el número 100 estoy diciendo que la raíz izquierda va a ser vacía y la raíz derecha también va a ser vacía. Como van a ser vacías, ya tienen un valor. ¿Ok? Así que a partir de este instante yo no puedo modificar ese nodo. El nodo 100 no lo puedo modificar. Como no lo puedo modificar, lo que sí puedo hacer es crear un nodo que tenga el valor 100 y cuya raíz, cuyo hijo derecho y hijo izquierdo apunten a otros árboles. ¿Qué es lo que hice en este paso de acá? En este paso de acá yo construí un nuevo nodo 100, que sigue siendo la raíz, y el y el hijo izquierdo ahora apunta a 65 y el hijo derecho sigue siendo la raíz. Y ahora, en este nuevo árbol de acá, cuando inserto el 100, entonces mantengo el árbol derecho, pero voy a cambiar el árbol izquierdo, el hijo izquierdo. ¿De acuerdo? Si construyo un nuevo nodo, el nodo 100, que apunta a lo que tenía antes el árbol 65, y ahora el árbol derecho va a apuntar al nodo 180. Producto de haber hecho eso significa que el nodo que yo recibí es distinto al que me entregaron. Es decir, yo pasé una raíz y como consecuencia de haber insertado el número 100, la raíz cambió. ¿Por qué? Porque antes la raíz era un árbol vacío. Como inserté el número 100, ahora es un nodo que contiene el número 100. Por lo tanto, la raíz que antes estaba vacía ya no está vacía. Y como no está vacía, necesito cambiarle el valor. Y por eso la asignación. Entonces ahora, en esta línea de acá, lo que yo tengo es un árbol que tiene el nodo 100. Cuando yo inserto el nodo 65, significa que yo estoy pasando un árbol que solo contiene el nodo 100 y me retorna un nuevo árbol que contiene el nodo 100 y el nodo 65. Es decir, el valor del nuevo árbol es distinto a lo que tenía este de acá. Y producto de eso lo debo asignar a raíz. Y raíz cambia ahora. Ahora cambia al árbol que me acabo de recibir. Es decir, yo paso un árbol y como consecuencia de pasar un árbol, me entregan un nuevo árbol. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Profe, entonces raíz es un árbol, no una raíz. Raíz es un árbol, sí. Ah, ya, ok. Okay. Profe, una duda. Sí. ¿Y cómo se hace para decir que 65 está a la izquierda y no a la derecha? ¿Eso es porque lo hizo antes nomás? No, porque adentro de insertar ABB lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Hasta ahora no lo hemos hecho, vamos a decir, hay que hacerlo, por lo que no lo hemos hecho. ¿Ya? Estoy tratando de explicar cómo funciona el insertar dentro de un árbol binario. Todavía no lo implemento. Cuando lo implementemos vamos a transpirar un poquito. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, cuando, por ejemplo, en vez de solo números, puedo poner string y números. Podemos poner de todo, lo voy a mostrar. ¿De acuerdo? Y en ese caso, si quiero almacenar un montón de cosas, lo que yo almaceno es una estructura. El valor ya es una estructura que tiene varias cosas. ¿Ok? Por ejemplo, veamos el caso acá, que es lo que la pregunta que tú me acabas de hacer. Yo voy a definir la estructura persona. ¿De acuerdo? La estructura persona guarda el nombre, la edad y el root de una persona. Y creo varias personas. Creo a Juan, a María y a Ana. Es decir, estoy guardando en persona un entero, un string un string, un entero y otro string. ¿De acuerdo? Entonces, Juan, María y Ana son una estructura y contienen valores. Y por supuesto, yo puedo insertar a Juan, a María y a Ana dentro de un árbol binario. No hay ningún problema. ¿Okay? Se pueden llegar a insertar. Así que, como dijo su compañero, ¿se puede guardar varias cosas dentro de un árbol binario? Sí. ¿Cómo se hacen? Creando una estructura que guarde varias cosas. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, Sí. la función crear árbol binario, cuando nos devuelve nodo vacío, ¿usted nos va a entregar nodo vacío? ¿O cómo construirlo? No, no vacío existe.
¿De acuerdo? De hecho, nodo vacío Ex. es none, nada más. Ah, ya, ok. Aunque lo puedes Gracias. ver, creo que en listas está. ¿Sí? No, sí, creo que está en lista. ¿Sí? Ok, el problema de esto es que cuando yo inserto Juan a María y a Ana, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? El orden hay que definirlo, porque no está. No hemos dicho qué es primero, qué es segundo, o qué es tercero. Entonces, va a depender del contexto el orden. En algunos casos me gustaría que el orden fuera por el nombre de las personas. En otro por la edad, y en otro tal vez por el root. ¿De acuerdo? O sea, me gustaría que el orden estuviese de alguna forma señalado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Ya. Ok, sigamos entonces. Lo que hay que entonces definir. ¿Dónde está la cosa? Perdón, ahí está el verde. Ahí está. Ya. Cuando uno crea un árbol y inserta un valor, uno tiene que establecer cuál es el orden. Y el orden no puede ser cambiado. Una vez que uno dice, ya, vamos a ordenar por la edad, ya, y se quedó fijo, no se cambia. O si voy a ordenar por el root, ok, se fija y no se cambia. ¿De acuerdo? Y tienen que tener presente, no solo voy a ordenar por un valor dado, sino que además no lo puedo cambiar en el tiempo y no puede estar repetido el elemento por el cual estoy ordenando. ¿Okay? Por ejemplo, si ordeno por el root, los nombres se pueden repetir, la edad se puede repetir, pero no se puede repetir el root. Si ordeno por el nombre, entonces se puede repetir la edad y el root, pero no se puede repetir el nombre. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una vez definido, no se cambia. Ya. Y ahí está la función para insertar. ¿Quién la entiende? Aparte yo. Les voy a tratar de explicar cómo funciona la función para insertar. ¿De acuerdo? ¿Me esperan un segundo? Voy a tratar de ir por parte para que esta cosa funcione. Ya. Veamos esto. Si yo paso un valor y paso la raíz, acuérdense que la raíz es el inicio del árbol binario. ¿Están todos de acuerdo? ¿Ya? Entonces tengo el valor y la raíz. Y la raíz es el inicio. Puede ser que la raíz sea un nodo vacío. Y en ese caso, como es un nodo vacío, ¿okay? El árbol no existe, no hay árbol. Y como no hay árbol, entonces el valor que me acaban de pasar va a ser el primer valor del árbol. Así que lo único que tengo que retornar es un árbol, es decir, acabo de crear un nodo, que contiene como hijo a nadie, como hijo izquierdo a nadie, como hijo derecho a nadie, y el valor, bueno, es el valor que me acaban de pasar. Y está listo, acabo de crear el primer árbol cuando el árbol está vacío. ¿Se entiende eso? Bien. Básicamente, Profe, sí, dime. profe, ¿cómo el árbol va a estar vacío si tiene un valor ahí? No, tiene un valor que está vacío. Como este. Mira, fíjate. Inicialmente la raíz está vacía. ¿Ok? De hecho, acuérdate cómo era la función crear árbol binario. Cuando llamamos a la función crear árbol binario que está acá, ¿no está aquí? No está acá. Aquí está. No, no tampoco. ¿Dónde está el árbol binario? Crear árbol binario. Está perdí. Un segundo. Dame un segundo. No puedo encontrar crear el árbol binario. Ahí está. Cuando creamos un árbol binario, lo que retorna es un nodo vacío. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo recién parto, cuando no tiene nada, cuando acabo de crear un árbol binario, lo que yo tengo es que la raíz está vacía. Porque llamo a crear un árbol binario, así que tengo una raíz vacía.
¿Ya? Así que lo que yo tengo al partir, cuando estoy recién partiendo, mi ubicación, mi situación es esta. Tengo una raíz que está vacía. ¿Ok? Y lo que yo acabo de hacer es llamar a, pasé una raíz vacía y pasé un valor, que es el 100. Pasé el valor 100. Como consecuencia de haber pasado el valor 100, entonces lo que yo tengo es, la raíz está vacía. Así que es un nodo vacío. Como se cumple eso, entonces lo que yo acabo de hacer es crear un nodo. Ese nodo contiene el valor que me acaban de pasar, donde el hijo derecho, perdón, el hijo izquierdo y el hijo derecho van a estar vacíos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Profe, disculpe. ¿Sí? La variable nodo vacío, ¿dónde aparece? Nodo vacío es una variable que existe. ¿Ok? Pero se tengo llama que nodo. definirla yo. No, está definida. Está definida en los archivos que te voy a entregar. Está dentro de listas, no yo. Nodo vacío está dentro Ah, de listas. ¿Ya? o sea, en listas no está en listas. No, ¿No está en lista? no. Básicamente nodo vacío es none. ¿Ok? Ya. None. Nada más que eso. Ya, vale. Profe, ¿Sí? en el ejemplo visual que dio, ese caso que estaba mostrando ahí, ¿es como que estuviera el 100 solo o el que venía antes? No, inicialmente partí por esto, por el de arriba. Estoy en este caso inicialmente, perdón. ¿Y el valor, entonces? El valor es el que me están pasando, porque yo estoy llamando a esta función y me estoy pasando el valor 100, aquí el 100 el que estoy pasando, y estoy pasando una raíz que inicialmente está vacía. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esa llamada, estoy llamando a esta función. Entonces, el valor aquí vale 100. Y la raíz está vacía. Como la raíz está vacía, lo acabo de comprobar, verifiqué si la raíz era un nodo vacío. Si es un nodo vacío, entonces quiere decir que no hay nadie en el árbol, así que acabo de crear un nodo que contiene el valor que me acaban de pasar, el nodo izquierdo que está vacío y el nodo derecho que también está vacío. Ok, Profe, Dime. ¿esa función crear nodo también viene en el archivo? No, lo acabamos de ver. Estaba acá. Mira, Ah, perdón. de referencia. Ahí. Ahí está. Crear nodo. Crear nodo lo único que hace es crear una estructura de tipo nodo. ¿Okay? Llama la estructura de tipo nodo, que esa la tenemos que tener nosotros. ¿Okay? Y la estructura de tipo nodo contiene un valor izquierdo y derecho. ¿Ya? Eso es lo único que contiene. Bueno, estoy aquí. Ya, entonces ya vimos el caso fácil. El caso fácil, entonces habíamos dicho que era cuando el nodo estaba completamente vacío. Así que lo que tenemos que ver es el otro caso. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver el otro caso. Voy a tratar de... Antes del otro caso lo que tengo que hacer es... Acá. Me encanta que no haya... No entiendo por qué esta cosa se vuelve tan lenta cuando trabajo con ustedes. Bueno, trabajo en Zoom. Se vuelve demasiado lenta. Ya. Entonces ahora vemos el caso de la inserción. ¿Ok? Si lo quiero insertar, yo lo que necesito es definir cómo voy a ordenar el árbol. ¿De acuerdo? Tengo que ordenar el árbol. Entonces, yo sé que al menos la raíz no está vacía. Es decir, la raíz que me acaban de pasar, si estoy después del else, estoy en el segundo pedazo del código, ya sé que no está vacía. ¿Ya? Como no está vacía, hay una restricción. La restricción es que el valor que me acaban de pasar tiene que ser distinto al valor por el cual yo estoy ordenando. Si en este caso yo estoy ordenando por el root, entonces el valor de la raíz, que es el valor que tengo acá, tiene que ser distinto al valor que me están pasando, que en este caso es el root que me están pasando. ¿Ya? Acuérdense que lo que yo estoy insertando son personas. Entonces la persona puede tener un nombre, root y edad, y estamos ordenando por el root. Ya, ahora sabemos que son distintos, así que no hay ningún problema. Este hacer no va a hacer nada, que son distintos. Y lo que hay que ver ahora es comparar. Entonces, si el valor que me están pasando es menor que el valor de la raíz, ¿a dónde tiene que ir?
¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Vamos, ¿quién responde primero? Al lado izquierdo, efectivamente. Efectivamente, tiene que ir al lado izquierdo. Si es menor, va al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va? ¿Sí? Es que el root era un string con números, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Pero ahí lo ordena por números, entonces. No, lo ordena por el... Trata el string como que fuera perdón. Trata el root como un string y los strings se pueden comparar. Uno puede comparar cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es igual. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Profe, pero entonces, si yo tengo un string 5 y un string 8, y, por ejemplo, se pueden comparar también, ¿o no? Sí, claro. Sí, ¿Es lo que estaba diciendo? sí. A ver. Efectivamente, se pueden comparar, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, entonces, ahora que esto es menor, ¿verdad? Un segundo. Vamos entonces a insertarlo al lado izquierdo. Voy a borrar ese pedazo, un segundo. Solo veamos el pedazo que me interesa que leamos. Ya. Entonces ahora, me interesa solamente el segundo, insertarlo al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Así que va a ir al lado izquierdo. ¿Ya? Así que como resultado de esto, y esta es la parte más compleja, pongan atención porque aquí aparece un gran conejito. Voy a crear un nodo. A ver, pongan atención. Yo lo tengo que insertar al lado izquierdo. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a tener es un nodo que voy a insertarlo al lado izquierdo, a este lado. ¿De acuerdo? Producto de insertarlo a este lado, este árbol de acá cambia. ¿Están todos de acuerdo? Este árbol va a ser distinto. ¿Ya? Pero el árbol derecho no cambia. ¿Okay? Por lo tanto, mi raíz, la que yo tengo acá, sabe que el lado derecho no cambia y el lado izquierdo sí va a cambiar. Así que tengo que crear un nodo que contiene los cambios del lado izquierdo y mantiene el lado derecho. Y eso es lo que yo hago. Creo un nodo que contiene el valor que quiero poner, el valor de la raíz, porque la raíz no la he modificado, contiene el árbol derecho intacto, porque el árbol derecho no lo he modificado, pero el árbol izquierdo sí lo voy a modificar. ¿Y por qué lo voy a modificar? Porque tengo que insertar recursivamente el valor en el hijo izquierdo de la raíz. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Llamo recursivamente a insertar, le paso el valor y ahora le paso el hijo izquierdo, porque este árbol voy a alterar, el hijo izquierdo. ¿Ya? Y eso va a hacer que baje por el lado izquierdo y lo inserte en algún momento. ¿Se entendió lo que dije? Esta es la parte más complicada, así que necesito que hagan todas las preguntas del mundo. Profe, entonces usted dice que va a cambiar porque usted le va a insertar más nodos al árbol. Claro, ¿Eso porque cierto? yo estoy insertando el valor en ese árbol izquierdo. Ya, ya vale. ¿Ok? ¿Profe? Sí. Y esa recursión se va a cumplir hasta que se cumpla el primer if, ¿cierto? Hasta que el nodo sea vacío. Hasta que el nodo se vacíe, porque ¿te acuerdas cuando yo te mostré el árbol? Uno, cuando quiere poner un nodo, recorre todo y lo pone al final. Y en ese momento, como lo pongo al final, voy a darme cuenta que voy a estar en un nodo vacío y ahí lo inserté, justo al final. Y de ahí se empieza a pegar hacia arriba. Claro. Ya, gracias. Ya. Alguien dijo que no entendió. Quiero entender qué parte no entendí porque quizás fui muy enredado y voy a poder explicarlo de nuevo. Hagan las preguntas, vamos, aprovechen. Yo creo que la mitad de ustedes no entendió y la otra mitad cree haber entendido y tampoco entendió. ¿Sí? Así que no se preocupen. Árboles binarios es complejo. Aprovechen de ¿Profe? preguntar. Sí, dime, vamos. ¿La raíz es una estructura o no? Sí, claro. Ah, ya. Por eso se le pone como punto valor. O sea, Claro, punto. claro, mira, fíjate, cuando nosotros lo definimos, déjame buscarlo. Dijimos que lo que vamos a construir son árboles de personas. ¿De acuerdo? Y una persona tenía un nombre, root y edad. Ese es el nodo, el valor. ¿De acuerdo? Estoy llamando, por ejemplo, entonces estoy insertando a Juan. Y Juan, entonces, como es una persona, contiene el nombre, la edad y el root. ¿De acuerdo?
Por eso contiene 3 valores. Y yo dije que el orden lo voy a establecer por el root. Entonces, cuando yo hice la comparación acá, comparé los root del valor que me acaban de pasar y de la raíz, que contiene un valor, donde el valor contiene el root. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los pude comparar. ¿Más preguntas? Gracias. Profe, yo no entiendo esa desigualdad de láser. ¿Por qué tienen que ser distintos? Ya, vamos a partir por esa pregunta y después vamos a hacer la pregunta difícil. Cuando yo tengo un árbol binario, ¿de acuerdo? De búsqueda, es estrictamente obligatorio que el valor que yo inserte sea menor o mayor que la raíz. No puede ser igual que la raíz. Si es igual que la raíz, entonces no lo puedo insertar. No es un árbol binario. Entonces, si yo quiero insertar, por ejemplo, el 65 no tiene que estar en el árbol. Si es que está, no funciona, no tengo dónde ponerlo, porque tiene que ser o mayor que 65 o menor que 65, pero no puede ser igual que 65, porque 65 ya existe, ya está. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa situación, yo tengo que verificar que cuando yo estoy insertando en el árbol binario, tengo que verificar que lo que yo tengo en la raíz, esa es la raíz, tiene que ser distinto al valor que estoy insertando, porque si es igual al valor que estoy insertando, estoy en problema. No pueden haber elementos repetidos dentro, perdón, lo correcto es decir, no puede estar el elemento de comparación repetido dentro de un árbol binario, ¿sí? Porque es el elemento de comparación el que no puede estar repetido, ¿ya? Y por eso estoy verificando, como yo aquí, como elemento de comparación, estoy utilizando el root, entonces no puede estar el root repetido. ¿Ya? Profe, otra duda con el dibujito que hacía antes. ¿El valor en este caso es como el 100 y la raíz es lo que viene después o no? ¿Una cosa así? No. No, No. no, 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 no. A ver, partamos por entender qué es valor. Para el ejemplo que yo estoy poniendo, para este ejemplo que yo estoy poniendo, decidí que valor era una estructura de tipo persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Juan. Y esta persona contiene un nombre, una edad y un root. ¿De acuerdo? Es decir, lo que yo estoy poniendo es una estructura. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo tengo, cuando yo voy a insertar una persona dentro del árbol, inicialmente el árbol va a estar vacío. Pero cuando yo inserte a la primera persona, digamos a Juan, aquí donde dice 100, ya no va a estar 100, va a estar Juan. ¿De acuerdo? Va a estar el valor de Juan. Y Juan ahí contiene 3 cosas: el nombre, la edad y el root. ¿Okay? Entonces, la raíz va a apuntar a un nodo que contiene un nodo. ¿Qué es lo que, acuerda, qué es lo que contiene la raíz? En este caso, en el caso del 100, va a contener el valor que está almacenando y el hijo que está, perdón, y el hijo que está a la derecha y el hijo que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Es decir, el que está acá y el hijo que está a este otro lado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así fue definido. Fue definido que un nodo, ¿dónde está la estructura de nodo? Un segundo, la estructura de nodo. Ahí está. Habíamos dicho que un nodo guardaba el valor, un hijo izquierdo y un hijo derecho. En el caso del 100, en el caso del monito, aquí solo guardaba el número 100. En el caso de una persona, guarda una estructura llamada persona. Y esa persona contiene nombre, root y edad. ¿Más preguntas? Cuando vaya creando el árbol, ¿Sí? en vez de ir poniendo valor, tengo que ir poniendo los números de las personas. En vez de, cuando tú llamas a crear el árbol, tienes que llamar a crear el árbol pasándole a las personas. Por ejemplo, como en el caso de acá. ¿Okay? Yo aquí creé a Juan, creé a María y creé a Ana. Creé un árbol, ese árbol inicialmente estaba vacío.
¿de acuerdo? Como estaba vacío, entonces después llamé y le puse a Juan. ¿Ok? Y eso me entregó un nuevo árbol. A ese árbol que me acaban de entregar le puse a María. Eso me entrega otro árbol. Y a ese árbol que me acaban de entregar puse a Ana. Y eso me entrega otro árbol. ¿De acuerdo? Entonces, este último árbol, que está acá, contiene a Juan, a María y a Ana, ordenadas por el root. ¿Ya? Entonces, dado que tengo eso cuando yo estoy llamando, entonces lo que yo estoy recibiendo acá como valor, estoy recibiendo como valor a una persona. Y esta persona contiene nombre, root y edad. Entonces, cuando recibo valor, lo que yo tengo que hacer es comparar los root, porque eso es el elemento de comparación que estoy usando para ordenar mi estructura. Perdón, mi árbol. Estoy usando el root. Ya, y ahora voy a repetir lo que dije recién. Voy a volver a explicar esta función, que hay gente que no entendió esta función. Primero que nada, a tener presente, cuando yo parto con un árbol binario, el árbol binario está vacío. Como está vacío, entonces tengo que construir un nodo que contenga el valor que me acaban de pasar. Así, si a mí me pasan un valor y está vacío, construyo un nodo que contiene el valor que me acaban de pasar. Y eso es lo que yo hago acá. Lo que yo hago acá es recibo un valor, ¿de acuerdo? Y este valor, y recibo la raíz. Pero la raíz, dado que es el primer elemento, está vacío. Como está vacío, entonces lo que tengo que hacer es crear un nodo que contenga el valor, un hijo derecho, perdón, un hijo izquierdo y un hijo derecho. El hijo izquierdo está vacío y el hijo derecho también está vacío y eso es lo que retorna. ¿Ya? Entonces acabo de crear un nodo que contiene solo un valor que es en la primera llamada que me acaban de hacer. Es decir, en ese instante pasé de tener una raíz vacía a una raíz que contenía un valor, con un hijo derecho e izquierdo vacío y con un hijo derecho vacío. ¿De acuerdo? En ese estado estoy cuando estoy parado acá. ¿Ya? Entonces, ya que tengo eso, ahora tengo que ver qué pasa cuando quiero insertar un segundo nodo. Bueno, claramente si quiero insertar un segundo nodo, la raíz ya no está vacía, así que esta comparación no va a tener ningún efecto, tengo que resolver el otro caso. Entonces, en el otro caso, lo que tengo ahora es que primero tengo que validar, como lo he señalado varias veces, que los roots no sean iguales. ¿Ok? Pasando ese paso, entonces lo que tengo que ver es si corresponde ponerlo al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Por qué lo pongo al lado derecho o lo pongo al lado izquierdo? Está definido, en este caso, por el root. El root define a dónde ponerse. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos en este momento es que el root es menor que el root de la raíz. ¿De acuerdo? Como el root que me acaban de pasar es menor que el root de la raíz, entonces debería ir al lado izquierdo. ¿Ya? Va al lado izquierdo. Como va al lado izquierdo, entonces ahora tenemos que insertar un nodo al lado izquierdo del árbol. ¿De acuerdo? Si quiero insertar un nodo al lado izquierdo del árbol, significa que el árbol izquierdo va a ser modificado. Entonces, si yo quiero insertar, por ejemplo, como lo señalé recién, el 80, entonces significa que el 80 es menor que 100. Como es menor que 100, entonces en este árbol lo tengo que insertar. Producto de insertarlo en este árbol va a cambiar. Ya no va a ser el mismo árbol. Así que voy a tener que crear un nuevo nodo que contenga el valor 100, que contenga todo el árbol derecho, pero que contenga el nuevo árbol producto de haberlo insertado en este lado de acá. ¿Ya? Entonces, por eso tengo que duplicar el nodo 100. Es decir, lo tengo que crear de nuevo. Lo tengo que crear de nuevo por exactamente eso de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Perdón, aquí. Acá. Entonces, ahora, dado que el root es menor que el root de la raíz, entonces lo tengo que insertar al lado izquierdo. ¿Cómo lo tengo que insertar al lado izquierdo? Bueno, tengo que crear un nodo.
Creo un nodo. ¿Por qué? Porque voy a modificar, uno de los árboles va a ser modificado. Así que creo un nodo. En este nodo voy a conservar el valor de la raíz. Así que guardo el valor de la raíz. Lo guardé. ¿De acuerdo? Ahí está el valor de la raíz. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer ahora es insertar el nodo, perdón, guardo el valor de la raíz. ¿Y qué otra cosa no cambia? No cambia el árbol derecho. El árbol derecho no ha cambiado. Así que conservo el árbol derecho. No lo he modificado. ¿Ok? Pero, ¿qué va a variar? Va a variar el árbol izquierdo. El árbol izquierdo va a variar porque aquí lo tengo que insertar. ¿Dónde? No lo sé, pero lo tengo que insertar acá. Así que en el árbol izquierdo tengo que llamar la inserción. Y hago la inserción en el lado izquierdo. ¿Ok? Y ahí es donde inserto el valor en el árbol izquierdo y lo llamo recursivamente. ¿Ya? Ahora, si no fuese el caso, si la raíz, perdón, si el root que me acaban de pasar no es menor que no es menor que el root de la raíz, quiere decir que va al lado derecho. Y como va al lado derecho, entonces las cosas cambian. ¿Ya? Como va al lado derecho, entonces el árbol que se mantiene es el árbol izquierdo. Y el árbol que cambia es el árbol derecho. Porque ahí es donde tengo que insertar el nuevo valor. Listo. ¿Más preguntas? Profe, ¿puede explicar un poquito más en detalle qué es lo que está haciendo exactamente cuando en los return llama de nuevo a insertar a bebé? Claro. O sea, es que Bueno, entiendo, pero como que no lo puedo ver. Eso. no, no, sí, eso es muy, muy abstracto. Voy a tratar de explicarlo de nuevo. En la función no regresa valor hasta que encuentra un nodo vacío. Efectivamente, no regresa hasta el nuevo vacío. A ver, voy a tratar de... Estoy pensando cómo mostrar esto. Deme un segundo, estoy pensando cómo mostrarlo. ¿Cómo lo muestro? En la pizarra es fácil mostrarlo. No me muere bien, no es mostrarlo en una pizarra, pero no tengo pizarra, así que tengo que ingeniármelas para ver cómo lo hago con una pizarra. Hay que hacer un montón de cosas. A ver, ¿cómo lo explico esta inserción? Vaya que es difícil explicar la inserción. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Venga acá. Ya. No va a ser lo más rápido del mundo, pero voy a tratar de que sea lo mejor que se pueda, ¿de acuerdo? Hay que tener un poco de paciencia, pero vamos a tratar de que esto funcione. ¿Ya? Entonces, pero, entonces vamos a hacer ahí. Ocupar. ¿Ya? Y quiero a ti, y creo que los tengo todos. Sí, exactamente, creo que tengo todos. Ya. Entonces necesito a ti, te necesito a ti, y te necesito a ti. Todos ustedes los voy a copiar. No va a ser lo más rápido del mundo, pero voy a tratar de que se entienda, ¿de acuerdo? Pero voy a tratar de hacerlo paso a paso. Ya. Entonces,
Cuando yo recibo el árbol inicialmente, el árbol que tengo es un árbol que está así, que está vacío. ¿De acuerdo? Como está vacío, entonces lo que yo necesito hacer con ese árbol es dejarlo ponerle un nuevo nodo. ¿De acuerdo? Me acaban de pasar un nuevo nodo, así que necesito que tenga un nuevo nodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito crear un nuevo nodo, así que lo que primero que tengo que hacer es crear un nuevo nodo. ¿Ok? Así que voy a crear un nuevo nodo. ¡Tadán! Entonces, creo un nuevo nodo. Ahí está el nuevo nodo. Que contiene el SIN. Y eso es lo que acabo de retornar. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabo de retornar. Acabo de retornar un nodo que contiene el valor que me acaban de insertar. ¿Ok? Por lo tanto, cambió la raíz. ¿Están de acuerdo? Antes la raíz era esa raíz. Ahora tengo esta raíz, que es distinta. Apunta a un valor. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ya que tengo esa raíz, estamos al otro lado. Ahora, vamos al caso de acá. Al segundo caso es el caso en que no esté vacía. ¿De acuerdo? El caso en que no esté vacía. ¿Ya? El caso en que no esté vacía quiere decir que estamos en esta situación. Estamos acá. Significa que tengo un árbol que contiene esta es lo que contiene exactamente eso. Un árbol que tiene un hijo derecho y un hijo izquierdo que están vacíos. ¿Ok? Al menos tengo eso. ¿De acuerdo? Es decir, sé que yo tengo un árbol que tiene al menos un nodo y que contiene un hijo derecho y un hijo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Cuál da lo mismo? Puede ser que esté vacío, puede ser que no esté vacío, da lo mismo. ¿Ya? Y ahora necesito insertar un nuevo valor. Quiero insertar el valor 65. Como quiero insertar el valor 65, lo que tengo que hacer es, vamos a hacer uso de la llamada de acá abajo. No entendamos mucho el por qué. Vamos a tratar de hacer uso de la llamada del de abajo. Ahora, en el llamada del de abajo, hay una llamada recursiva ahí. La acabo de marcar. ¿De acuerdo? Esa llamada recursiva que está ahí me dice, ¿sabes qué? Llama recursivamente a la función insertar, pero pasa el valor, en este caso 65, y pasa la raíz izquierda. Pero si se dan cuenta, la raíz izquierda de este árbol, del que yo recibí inicialmente, está vacía. Así que la raíz izquierda está vacía. ¿Están todos de acuerdo? La raíz izquierda está vacía. Así que estoy pasando, llamando a la misma función, pero estoy pasando el valor y la raíz izquierda. ¿Ya? Entonces, como le paso el valor y la raíz izquierda, ahora la raíz está vacía. Y el valor vale 65. Así que como consecuencia de eso, entonces ahora, esto es lo que me retorna. Me retorna un nodo que contiene el 65. Esta llamada de acá, me retorna un nodo que contiene el 65. Así que ese valor de acá es lo que yo estoy insertando ahí. El 65. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy insertando. ¿Y cuál era el valor derecho? Bueno, el valor derecho era esto. El valor derecho del árbol 100
es un nodo que está vacío, así que aquí no hay modificación, sigue estando vacío. Entonces aquí voy a poner un árbol vacío y el árbol izquierdo, el resultado del llamado va a ser el 65. Entonces tengo un árbol izquierdo que es 65 y un árbol derecho que es tierra y está vacío. Eso necesito pegarlo, necesito que esté, que se cree de nuevo, que exista y esté unido por alguien. ¿Quién es ese alguien? El valor 100. Pero el valor 100 resulta que es una estructura que no puede cambiar su valor. Como no puede cambiar su valor, necesito crear un nuevo nodo, y eso es lo que estoy haciendo. Creo un nuevo nodo que contenga las tres cosas que acabo de tener. Ya tengo la inserción en el lado izquierdo. Tengo el árbol derecho. Y lo que necesito ahora es solo poner el valor. Entonces ahora creo un nuevo nodo, ¿de acuerdo? Entonces hago un duplicado de este nodo, y solo del nodo, y no de lo otro. Necesito sacar esto. No se puede. Ahí está, ahí lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer. Un segundo, por favor, que esto no es lo más rápido del mundo. Entonces, lo que necesito es crear un nuevo nodo, y eso es lo que voy a hacer, es crear un nuevo nodo, ¿de acuerdo? Que contenga el valor que me acaban de dar. Cierto. De cualquier cosa menos lo que yo quería. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora, acabo de crear un nuevo nodo, que es lo que estoy diciendo, y va a contener, en un lado, va a contener el 65, y en el otro lado va a contener la raíz derecha del árbol. ¿Y por qué necesito crear un nuevo nodo? Porque el árbol de acá cambió. Este se mantuvo, no cambió, pero este cambió. ¿Y por qué cambió? Porque cuando yo inserto un nuevo valor tiene que ir a la izquierda del árbol, porque era menor. El 65 era menor, así que iba a la izquierda. Entonces, por eso tengo que crear un nodo que contenga el valor, que es el 100 que me acaban de pasar, que contenga la raíz izquierda y que contenga la raíz derecha, donde la raíz izquierda es donde tengo que llamar recursivamente a la función para que lo inserte al lado izquierdo. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿Mm? me confunde un poco las variables o cómo las llamó. El valor punto root sería raíz punto valor y valor punto, y raíz punto valor, no, valor punto root sería el 65, entonces, Ya. no sé, Valor punto no root. entiendo por qué los No, llamó no, está así, bien. no sé. Valor punto root es 65. Sí. ¿De acuerdo? ¿Y Y por qué no usó el raíz punto valor punto raíz punto valor. dentro de crear nodo? No entendí de nuevo. ¿Por qué, por qué hay dos nombres para lo mismo? Como que raíz.valor.root sería el 100. Entonces, raíz adentro de crear nodo, ¿por qué no está raíz.valor.root y está raíz.valor. O sea, solo, sin el root? Ah, bien, no, súper bueno. ¿Qué es lo que estoy guardando en el árbol? Recordemos que estamos guardando en el árbol. En el árbol estamos guardando personas. ¿De acuerdo? Como estamos guardando personas, yo tengo que guardar la estructura persona, que es el valor. ¿De acuerdo? Yo no estoy guardando un número como el número 100. Yo estoy guardando todo lo que contiene una persona. Y esta persona contiene un nombre, una edad y un root. ¿De acuerdo? Por eso tiene 3 variables. Pero yo guardo las 3 variables. No guardo una, guardo las 3, que es la persona. Y por eso guardo, acá lo que estoy haciendo es guardar el valor. Pero cuando los quiero comparar, necesito decidir por cuál de los 3 valores comparo. Y en este caso, lo estoy comparando por el root. ¿Te queda claro? Ya entendí. ¿Ok? Necesito, recuerden, cuando yo quiero comparar un árbol, necesito decidir por qué lo voy a comparar, y en este caso decidí compararlo por el root. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Es una cosa? A darle no. Gracias, gracias.
cuando llama de nuevo a insertar ABB, ahí dice valor, raíz.isc. Ya, ese valor, no, ¿por qué es 65 y no 100? Ah, no, pero Sí, de hecho, ¿por qué es valor? ¿Ese valor de sí, acá? Porque es el valor sí, que me pasaron. Ahora estoy insertando el 65. pero inicialmente era 100. O sea, como que ese valor es como No, el no, no, mismo no. que ¿Dónde está el 100? ¿Dónde está el 100? ¿Dónde está el 100? arriba. En la raíz. Ah, Ahí ya, está. sí. Ahí está el 100. Ese es 100. ¿De acuerdo? Ese es, 100 es el 100 de acá. ¿De acuerdo? Ese es 100. Y el 65 es el valor de acá, que es el que quiero insertar de nuevo. ¿Te queda claro? ¿Ya? Sí, sí. Entonces, en realidad, este 100, si uno lo mira fijo, debería ser ese de ahí. Entonces, estoy haciendo un nodo que tiene el 100, cuyo hijo izquierdo es 65 y cuyo hijo derecho está vacío. ¿Más Profe, preguntas? ¿Sí? entonces, valor es como el que uno le va insertando a cada rato, no es como los nuevos, Exacto, exacto, sí. ¿no? Sí, Y la raíz al principio uno dice que es vacía para empezar la cosa, exacto, ¿no? Ah, ya. Ok. exacto. Pero al principio de todo era 100 lo que uno quería insertar, porque al principio no había nada, ¿cierto? Y claro, exactamente. Y por eso teníamos este nodo. Al comienzo fue ese nodo. Creamos un nodo que no tenía hijo derecho y no tenía hijo izquierdo. ¿Te das cuenta? Los dos nodos están vacíos. ¿Ok? Eso era el comienzo. ¿Ya? Entonces, profe, la recursividad no entraría a partir del else, porque el primer nodo nunca cambia. Exactamente. Eso es. Ya. Cuando está vacío no hay recursividad. De ahí en adelante todo se lanza en recursividad. ¿Ya? Entonces, como, bueno, aquí vimos el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y como les dije, el lado derecho es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? El lado derecho es exactamente lo mismo, solo que ahora modifico el lado derecho. ¿Ya? ¿Preguntas? Pensé que iba a poder ver más. Me encuentro con la sorpresa que ya son las 1:15. Ya. Voy a terminar con una última frase. ¿Ok? Les voy a dejar solo el indicativo, lo vamos a resolver en la próxima clase, porque ya son las 1:15, se pasó volando la hora, realmente impresionante cómo se pasó la hora, no lo puedo creer. ¿Cómo se recorre un árbol binario? ¿Ok? ¿Y cómo se recorre un árbol binario? Bueno, yo tengo un árbol binario, tengo la raíz, y lo que quiero hacer es recorrerlo, quiero recorrer todos los nodos. ¿Ok? Para recorrerlo hay distintas formas de recorrerlo. Yo puedo recorrer primero la raíz, ¿ok? Luego puedo acceder al árbol izquierdo y luego puedo acceder al árbol derecho. O puedo acceder al árbol izquierdo, luego a la raíz y el árbol derecho, puedo acceder al árbol derecho, después la raíz y el árbol izquierdo. ¿De acuerdo? Hay un montón de formas de recorrerlo. ¿Ya? Depende de cómo lo recorra el resultado que tenga. ¿Ok? Por ejemplo, si yo recorro primero la izquierda, luego la raíz y finalmente la derecha, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Quién se lo imagina? ¿Respuesta rápida? Es una respuesta rápida. ¿Qué pasa si recorro todo el árbol izquierdo, luego la raíz y después todo el árbol derecho? Se recorren todos los números de menor a mayor. Exactamente. Porque si yo recorro el izquierdo primero, es decir, el izquierdo 65, el izquierdo 45, el izquierdo 15, 15 es el menor. Después la raíz, 45, y después todo el árbol derecho, 55. Ok, eso lo terminé, así que ahora recorro el 65, está listo. Después la derecha recorro el árbol izquierdo, 75, me devuelvo la raíz 85 y me devuelvo después acá y 95. Y efectivamente IRD me entrega el árbol ordenado de menor a mayor. ¿Ya? Por supuesto, DRI me entrega el árbol de mayor a menor. ¿Ya? Entonces uno puede recorrer el árbol de distintas formas. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algunos problemas. Por ejemplo, vamos a tratar de describir el contenido de un árbol. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué otra cosa más vamos a hacer?
Ah, el árbol de expresiones matemáticas. Es súper bueno el árbol de expresiones matemáticas. ¿Okay? El árbol de expresiones matemáticas es una calculadora y vamos a resolver la calculadora de expresiones matemáticas. ¿Okay? Y cómo es este tipo de árbol es un poco distinto a lo que vimos anterior. En este tipo de árbol, entonces yo tengo la raíz y lo que yo puedo hacer ahora es hacer una calculadora. ¿De acuerdo? Y una vez que uno tiene todos los elementos dentro de una calculadora, entonces yo puedo construir la calculadora y puedo evaluar el árbol. Y esto vamos a ver la evaluación de un árbol binario. ¿De acuerdo? Cómo se ocurre toda esta evaluación. Y finalmente, les voy a dejar algunos problemas que son bien entretenidos. Por ejemplo, determinar cuál es la profundidad de un árbol binario. ¿Ok? ¿Cuál es la altura máxima? ¿De acuerdo? ¿Qué otro más hay? Está no sé, la calculadora. Me falta uno. Sí, y un montón de propuestas que les voy a dejar. Entre los propuestos que van a tener es cuántas hojas tiene un árbol binario, cuántos nodos internos tiene un árbol binario, dado dos árboles binarios, ¿serán iguales? Dado un árbol binario, ¿cuál es dado un árbol binario, no necesariamente binario de búsqueda, da un árbol binario, que no es de búsqueda, ¿cuál es el mayor o menor valor de un árbol binario? Y finalmente, da un árbol binario, ¿será un árbol binario de búsqueda? Ok, bueno, ok, esos propuestos y algunas de esas, vamos a buscar alguna de estas soluciones en la próxima clase, ¿ya? Ok, hasta aquí vamos a dejar la parte de la clase, así que voy a dejar hasta acá la clase. Lo que viene ahora son preguntas de la tarea. Sección preguntas de tarea, aprovechen. Profe, yo tengo una duda con la tarea. Voy a dejar grabando las preguntas de tareas por si acaso, así que las preguntas de tareas van a quedar grabadas, ¿ya? Dime. Como yo estaba intentando hacer una de las cuantas funciones que hay que hacer y la puse en la parte donde usted dejó el espacio, donde había que usted llamaba a la función y uno tenía que ponerla, pero me tira error antes, como que me dice canvas, la palabra canvas no está definida y un montón de cosas así, entonces no me deja correr el archivo por más que lo tengo ahí. Pero eso sí, como que borré todo lo de abajo después de donde yo escribí. O sea, terminé en donde me estaba preguntando, necesita crear esta función, y borré todo lo que venía después. Para que no Dice que interfiriera lo que Canvas no venía. funciona. Ya, voy a revisarlo. Sí, De todas maneras, sí. utiliza, si no te parece, pone Global Canvas. Global Canvas, ¿de acuerdo? ¿A dónde pongo eso? En la función tuya. Al inicio de la función, como una variable, al inicio pone Global Canvas. Me parece raro, creo que ustedes no utilizan Canvas. De hecho, yo lo oculté, me parece, Canvas. Voy a revisarlo. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Ya, yo les pido, la tarea no es simple, ¿de acuerdo? La tarea tiene la dificultad de un control. Así que, ¿de qué es simple? No, no lo es. ¿De acuerdo? Yo simplifiqué lo máximo que pude. De hecho, no solo simplifiqué lo máximo que pude, si leen, y espero que lo hayan leído, el enunciado, les digo cómo hacer la tarea. ¿Ok? ¿Qué atacar primero y qué atacar después? ¿Ya? La tarea funciona, o estaba funcionando al menos hasta que yo se las pasé. ¿Ya? Quizá haya que hacer un cambio del T-Kinder que alguien mencionó, que era todo lo que había que hacer. ¿Ya? Así que la tarea no la dejen a última hora porque no la van a resolver a última hora. ¿Ok? Trabajen todos los días un poquito en la tarea. Y trabajen en el orden que yo les propuse. Les va a ser mucho más simple. ¿No? Profe, otra duda, si uno descarga el archivo que usted pasó y lo hace correr, ¿corre? ¿O hay que, tira? ¿Sí? Debería correr. Creo que hay un cambio, porque yo lo hice en 2.7, hay que cambiar T-Kinder, la T por minúscula o algo así. Arriba, es todo lo que hay que cambiar. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Profe, cuando hago correr el programa, y bueno, puedo crear el 100 pies, y las otras funciones no hacen nada, esas son las que tengo que hacer yo. Esa de sacar un pliegue o hacerlo caminar, esas las tengo que hacer yo. Es decir, en el enunciado dice exactamente cuáles son las funciones que tienes que implementar.
Y en el código te dice exactamente dónde las tienes que implementar. Ok. ¿Ya? La función, la tarea se hace en el mismo código que usted nos pasó, así como Sí, agregándole aparte la sí, función. sí. Pueden Ay, hacer. Sí, exactamente. Yo les paso el código y tienen que hacer es modificar ese código. Yo les digo dónde lo tienen que modificar en sí. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Ya. Ok, la clase queda hasta acá. Okay, así que muchas gracias por haber venido. Si alguien tiene alguna pregunta personal, por supuesto, lo espero. Yo me quedo acá un rato conectado. ¿Ya? Bien, muchas gracias por haber venido. Por favor, lean la tarea. Profe, disculpe. ¿Sí? Entonces queda en stand-by la materia de árboles binarios, ¿cierto? ¿Cómo están, Valle? ¿A qué te refieres? De aquí al jueves no espero la siguiente clase, pues a eso voy. Va a la siguiente clase. El jueves voy a seguir con árboles todavía. Tengo que seguir con Ya. árboles. Pero, o sea, aún no me preocupo todavía de esto, sino que me preocupo de la tarea mejor. Tienes que ocuparte de todo. Yo, a ver, yo lo he dicho un Sí, millón de veces. Lo que tienen que hacer es leerse la clase antes de entrar a la siguiente clase. O rever el video, en este caso. ¿De acuerdo? Yo lo vería, para tratar de entender dónde estoy parado. ¿Ya? Porque yo entiendo perfecto. súper bien la materia, pero necesito que ustedes la entiendan. ¿Ya? Vale, vale. Ok. Bye, bye. Profe, ¿Sí? ¿va a enviar de nuevo siempre.pi como corregió con el... Voy a revisar, pero por el momento hay gente que ya lo hizo correr el 100pie.pi, cambiando el Ya. t-kinder, la palabra t-kinder, creo que hay que poner la t por mayúscula o minúscula, algo así, esto es lo que hay que hacer. ¿Ya? Es un cambio menor el que hay que hacer. Déjame revisar exactamente. ¿Y hay que cambiar todos? No uno solo, es una sola variable, es una sola, es todo lo que hay que cambiar. Ah, Es una cosa muy pequeña lo que hay que cambiar, nada importante. ¿Ya? Muy chiquito. ya. Gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Profe, la materia que hay que usar para tarea parte B es solamente lista recursiva, ¿cierto? Sí, solo listas Hasta ahí. recursivas. Sí, exactamente. Gracias. Ya. Profe, ¿Sí? ¿no se puede hacer una pequeña pregunta en la clase o tendría que Sí, dejarlo por para la supuesto. próxima clase? No, no podía hacer ningún problema, sí, y todo es válido, vamos. No, es que yo sí entendí eso de que al principio el valor es 100 y que como las raíces es no vacío, se retorna el valor sin nada, pues porque están vacíos los hijos. ¿Ya? Pero después, más abajo, valor, usted dijo que es 65 y no entendí en qué momento pasó de ser 100 a 65. Ah, no. Eso es lo que no entiendo. Espérate. Recibiste el 100 y retornaste el nodo 100. ¿Estás de acuerdo? Yo retorné un nodo, sí. Eso es como el caso base, entre comillas, como el principio, ¿no? Al principio, cuando insertaste el número 100. ¿Ya? Sí. Listo, ya Ahí tengo valor era entonces. 100. Yo tengo un nodo que tiene el 100 y tiene dos árboles que están vacíos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Eso es lo que retorné al principio. Listo, ya lo tienes ahí. Y ahora, si alguien viene y dice, ya, y ahora quiero poner el 65. En este árbol que tiene el 100, quiero poner el 65. Entonces tengo que pasar el árbol 100, que es la raíz, y el valor es 65. Es la segunda llamada. Cuando ya inserté el primero, el 100, ya está listo. Y retornó. Y ahora dice, ya, y ahora que insertaste el 100, ahora quiero insertar el 65. Por eso aparece 65. Es una segunda llamada, no es la misma llamada anterior. Ya. ¿Aló? ¿Te queda claro? Más o menos la verdad, No, pero... pero es súper simple. Es como, déjame, voy a compartir para mostrarte lo que yo estoy haciendo. Compartir pantalla, dame un segundo. Disculpe, profe. Por No hay problema, al contrario. Al contrario. Mejor que preguntes ahora porque después son demasiadas horas perdidas. Mira, lo que yo estoy haciendo es esto.
Esto es lo que estoy haciendo. Inicialmente el árbol está vacío. Y esa es la raíz que pasé. Y ese es el ejemplo que tengo ahí. ¿Te queda claro? Sí. Ya. Después llamé y le pasé el 100, que es el que tú señalas. Sí, sí. ¿Listo? Eso lo entiendo, sí. Claro, está bien. Pues. ¿Y qué resultado de esto? Es que esto me entrega un árbol que contiene el 100. Que es ese árbol de ahí. ¿Ya? Y después le digo, ya, listo. Entonces ahora, ya que tienes el 100, ahora ¿sabes qué? Quiero que además insertes el 65. Y ahí es la segunda llamada donde apareció el 65. Al árbol que ya tenía le estoy poniendo el 65. Sí, ya, sí, en verdad ahí me quedó más claro, pero uno en qué minuto como que escribiría el 65, así porque la función como donde dice def y esa parte, uno escribe el 100 en un comienzo, ¿no? Sí, pues por eso acá. Ahí está, pues. Y en la línea Sí. siguiente inserto el 65, porque tú vas poniendo de a uno en uno los elementos. Y después pongo el 180. ¿Ok? Porque lo que yo estoy haciendo, mira, cuando veamos, mira el código. Si uno revisa el código, Sí, eso, mejor, viendo el código quizá. ya. Miremos este código que está más limpio, ya que lo logras entender mejor. Aquí es cuando me pasan una raíz que está vacía y retorno un nodo. ¿Qué pasa cuando Sí. la raíz no está vacía? Cuando la raíz no está vacía, tengo que decidir qué hacer. Cuando no está vacía, dejándolo en el ejemplo de los números cuando vale, no sé, otro 100. como 65, otra No, cuando cosa. tiene 100. Cuando la raíz vale 100. Y en ese caso, ¿qué valdría valor? 65. Ahí es cuando te pasan el 65. Mira, Ya. es esa llamada, es decir, aquí te están pasando esto. Te están pasando esto de acá. Te están diciendo, la primera vez te llamaron con 100. Como estaba vacío, ningún problema. Y la segunda vez te están llamando con 65. Pero como te están llamando como 65, la raíz vale 100. Porque ya lo insertaste el 100. Esa como raíz que sale al lado del 65 vale... Ah, ya, porque por eso está como definido raíz igual eso, como varias veces. Exactamente, porque cada rato tengo que cambiar la raíz. ¿Te quedó Ya. claro? Sí, es que quizá eso, sí, ahí sí me queda claro, quizás no había entendido esta parte y eso es lo que me había confundido para el resto. Claro. Pero sí. ¿Okay? Porque yo a cada rato modifico la raíz. De hecho, en el código, si te das cuenta, cuando uno revisa el código, lo que uno termina retornando siempre es un nuevo nodo. Claro, sí. Ya. Qué bueno. Ya, Qué profe, bueno que haya servido. muchas gracias por su Ya. tiempo. Chao, chao.